René Ramírez, ex ministro de la República del Ecuador en el área de Planificación, Ciencia y Desarrollo y también en Educación Superior. Está en este tercer coloquio patrio en La Habana, Cuba, que la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba realiza entre el 18 y 20 de marzo. Acabamos de escuchar en la mañana la intervención, que ustedes lo van a tener en YouTube, pero bienvenido, René, a la Radio Victoria, la voz de los pueblos. Esta radio funciona desde Guatemala, pero es una radio que se lee, que se ve y que se escucha porque trabajamos a ese nivel y obviamente también en nuestras multiplataformas de redes sociales. René, en la mañana, cuando planteabas esta ecuación de el modelo económico, digamos, el tipo de comunicación, y la subjetividad que se construía a raíz de esas dos premisas. La pregunta que nos hacíamos era, ¿qué pasó con el proceso, digamos, por decir de alguna manera, de cambio de 10 años en el Ecuador, que, como muy bien lo dijiste en tu última intervención, planteó el horizonte del buen vivir, ¿no? Pero al final, al parecer, quedó, digamos, atrapado en la ilusión de la modernidad. Allí, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se construyó, digamos, o cómo se llegó a esa situación? Porque muy bien decías ahora, se confundió incluso el buen vivir con el desarrollo, y en algún momento yo lo escuché y yo lo leí también eso. ¿Qué fue lo que pasó allí, René? Bueno, o sea, primero es una hegemonía a nivel mundial, no solo de Ecuador. La utopía de la modernidad, la utopía del progreso, ¿no? La utopía en este caso, desde una perspectiva capitalista, al éxito, ¿no? Visto a través de cuán bien le va a la persona en términos económicos, ¿no? En términos de acumulación de dinero directamente. Y obviamente desbaratar un proceso que tiene tanta construcción histórica, ¿no? En donde el sentido común es el valor de cambio, no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Ya solo haber planteado el horizonte del buen vivir ya en sí mismo para mí es una gran victoria, porque te sigue disputando, te permite seguir disputando políticamente la historia, ¿no? Muchos países todavía no tienen un horizonte de sentir, ¿no? Nosotros lo hicimos a través de la Constitución de la República, que es un pacto que de cierta manera tiene una mayor posibilidad de disputar el cambio histórico, ¿no? Pero en ese marco obviamente nosotros luego hicimos políticas que no fueron muy simpáticas con el mainstream, con los grupos hegemónicos, ¿no? Empezando por declarar los tramos de la deuda ilegal y legítima de la deuda externa, ¿no? Empezando por plantear propuestas radicales que tienen que ver con una perspectiva de buen vivir, como fue el proyecto Yasuní TT, ¿no? Que era mantener el crudo bajo tierra, porque es más importante la vida de la naturaleza que el petróleo, ¿no? El dar asilo político, en este caso a Assange, que la verdad es una persona que puso el dedo en la llaga con respecto al tema de denunciar los atrocinios de la política internacional, ¿no? En este caso del secretismo de las políticas de Estado internacional de Estados Unidos, y también denunciar el tema de la violación a la privacidad de los seres humanos, ¿no? Confrontar en este caso a Chevron, a la mano negra de Chevron con respecto a los daños ambientales que hizo en nuestra Amazonía, y podría continuar, ¿no? Y eso obviamente tiene su repercusión, ¿no? A pesar de que somos un país pequeño, fuimos un mal ejemplo, ¿no? De lo que no tienen que hacer los pueblos cuando buscan enfrentar a los que han tenido el poder hegemónico durante siglos, podríamos decirlo, ¿no? Obviamente también cometimos errores, ¿no? Y no fueron pocos, ¿no? Pero de largo fue una agenda que cuando uno analiza objetivamente, no solo que fue algo que implicó un beneficio para las grandes mayorías, ¿no? Del Ecuador, sino comparativamente también a nivel regional, estuvimos
fuimos uno de los gobiernos que mejores resultados tuvo en lo que se ha denominado la década ganada, ¿no? Entonces, esto llevó a después algo que no nos esperábamos, ¿no? Luego de que terminan los 10 años del presidente Rafael Correa, ganamos las elecciones en un momento que los gobiernos progresistas estaban perdiendo las elecciones, y vino algo que es inesperado, pero es parte de las estrategias de la derecha, una de las mayores traiciones que es conocido a nivel internacional, cuando a pesar de haber ganado Lenín Moreno, ¿no?, que era de nuestro proyecto político, traiciona y vende el proyecto político y la historia por 2 reales, 2 lentejas, ¿no? Y implementa la política neoliberal a rajatabla, ¿no? Y con eso vienen los procesos de lo que yo llamo dictaduras democráticas, que a través del uso de las instituciones niegan la posibilidad de que exista una competencia democrática electoral, ¿no? Y obviamente eso ha impedido que podamos volver a estar dentro del gobierno. Esto no significa que exista amplios grupos poblacionales que les interesa tener como horizonte el proyecto político del buen vivir. René, muchas gracias por esta reflexión, y por supuesto que sí, te van a ver Rondas Campesinas del Perú, que esto también donde transmitimos en sus canales oficiales, también Un Día Popular, y transmitimos en alcarajo.org de Colombia, te van a ver en diferentes partes. Te digo esto porque la siguiente pregunta que nos inquieta y que me inquieta personalmente es ¿qué sugerencias, qué lecciones de aprendizaje nos podrías dar a las organizaciones sociales que nos transformamos en movimientos sociopolíticos con nuestro instrumento político propio, disputando el poder para intentar materializar ese sueño del buen vivir, o el Uxcaslemal que decimos en el idioma maya quiché en Guatemala? Ustedes ya han vivido ese proceso 10 años, ha tenido una caída, muy bien lo dijiste en tu última intervención, no es el acabose, ¿no? Hay posibilidades. ¿Qué mensaje, qué es lo que no deberíamos hacer nosotros en esta etapa? Bueno, para mí uno de los principales mensajes es primero seguir resistiendo, ¿no? Segundo, que esa resistencia sea una resistencia creativa, ¿no? Que en el marco de la resistencia se sigan proponiendo alternativas, ¿no? Que es lo que hacen los movimientos sociales, ¿no? Y tercero, que exista una convergencia de las luchas sociales, ¿no? Es decir, la lucha campesina tiene que estar unida a la lucha ecológica, tiene que estar unida o buscar las convergencias con la lucha feminista, tiene que estar unida a la lucha de los migrantes, ¿no? Como parte de la articulación de las grandes luchas que buscan vivir una vida digna, ¿no? Y finalmente, algo que resulta fundamental es que se articule estas luchas sociales con las luchas políticas, ¿no? No va a haber posibilidad de cambio, ¿no?, si es que solo nos quedamos en lo social, y no va a haber posibilidad de cambio si es que solo nos quedamos en el ámbito de la política, ¿no? Se necesita conjuntar las fuerzas sociales que resisten en este caso al desborde del capitalismo, del patriarcalismo, del colonialismo que existe en nuestras sociedades, ¿no? Pero a su vez para eso necesitamos organizarnos para que en marco de esta organización podamos disputar una transformación social. Muy bien, René, y finalmente, gracias por esa reflexión, resistencia creativa, transformadora, articulada y sobre todo transitando hacia lo político. Más creo que fue en el caso del Ecuador una victoria del anticorreísmo, en buena medida, porque la gente, incluso los movimientos indígenas, agarraron esa bandera de anticorreísmo. ¿Qué pasó con el tema de comunicación allí? Estamos en un evento de comunicación, ¿y cómo reflexionas eso? Bueno, obviamente cuando uno transforma, ¿no?, implica que el statu quo se mueve, ¿no? Y el statu quo también, o los pocos o muchos privilegios que se tiene, terminan siendo afectados, ¿no? Entonces ahí en ese marco parte del proceso político fue la descorporativización del Estado, ¿no? Y en ese marco de la descorporativización tocaste a los poderes que existían en Ecuador, ¿no? Entonces es obvio que exista un anticorreísmo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Si es que nosotros hacemos el símil de lo que ha sucedido en Argentina, ¿no?,
va a existir un anti-kirchnerismo, ¿no? Pero no va a existir un anti Alfredo, ¿cómo es? Fernández, Alberto Fernández, ¿no? Albertismo, ¿no? Porque Alberto Fernández no hizo nada, ¿no? Entonces nunca se va a dar una dialéctica con alguien que no movió el avispero, que no movió las estructuras. Pero sí va a haber un anti-kirchnerismo, porque en este caso el kirchnerismo sí tocó las estructuras políticas. Entonces, cuando no existe proyectos políticos que tengan sus antítesis de la derecha, es porque realmente no se hizo nada, ¿no? Entonces, creo que era obvio que suceda un anticorreísmo, ¿no? Porque la reacción es tan fuerte y de dimensiones a veces peores que los mismos cambios que se intentaron hacer. Muchas gracias, René Ramírez, ex funcionario, ex ministro del Ecuador, aquí en el tercer coloquio Coloquio Patrio de Comunicación Digital en La Habana, Cuba. Muchas gracias por vuestra atención.